En 1 Reyes 8, versículo 12, que fue donde cité esto. Si estáis leyendo en la Reina Valera, es así, bien, ahí lo vais a ver claro. Y después de construir, Salomón habló acerca de la casa, del templo, el que manifestó el sol. Fijarse bien lo que dice, porque es curioso la forma en que lo explica. El que, hablando de Dios, el que manifestó el sol en el firmamento. O sea, que está diciendo el Dios que creó el sol para nosotros los terrícolas es la fuente de luz más poderosa que tenemos, ¿no? Dice el que manifestó el sol en el firmamento. Dios dijo que habitaría en densa oscuridad. En otras palabras, la presencia de Dios manifiesta en la densa oscuridad. Esto nos llama la atención. A mí cuando lo leí, lo he leído varias veces, ¿ok? Pero últimamente me llamó la atención más que en otras ocasiones, porque precisamente estudiando sobre este tema de la presencia de Dios, porque acordarse que hemos estudiado subtemas como la semana anterior vimos el simbolismo y la presencia de Dios. Dije que en muchas, por no decir casi todas las iglesias, hemos reemplazado la presencia de Dios por símbolos, una señal de que la presencia de Dios falta, precisamente, y estoy hablando en términos generales porque siempre hay alguna excepción, es que llenamos ese vacío de la presencia de Dios con simbolismos, con música, y no malentenderme, ¿ok? No estoy hablando ahora de adoración ni de nada de eso. Canciones, música, máquinas de humo, pantallas con relámpagos, símbolos del judaísmo, en muchas iglesias, incluso la cruz, ¿ok? Son cosas que no están mal en sí, pero cuando reemplazan, el problema que tengo yo con este tema de los símbolos es que cuando reemplazan la presencia de Dios, entonces ahí tenemos un problema. Y estudiando este tema de la presencia de Dios y las diferentes manifestaciones, entonces en 1 Reyes 8:12 vimos que el mismo Dios que creó el cielo, el sol, él mismo dijo con sus palabras: yo habitaré en densa oscuridad. Un ejemplo, vamos a ver algunos ejemplos en la Biblia de que no es un caso aislado. No es un caso aislado este versículo de 1 Reyes. Si os acordáis que en la semana pasada mencioné de que en el templo, tanto el tabernáculo de Moisés como en el templo que construyó Moisés, como en el templo que construyó Herodes en Jerusalén, en el lugar santo estaba dividido en dos partes: el lugar santo, el lugar santísimo. El lugar santo es donde estaba el candelabro, ¿okay? Era una lámpara grande, eran gigantes, eran altas, tenéis las medidas ahí en Éxodo, en Levítico, con siete lámparas que ardían y daban luz. Esa luz daba luz a la mesa con los panes de la presencia, los panes de la propiciación, daban luz. O sea que el lugar santo estaba iluminado por la luz. Dios es luz. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. La luz de Dios ilumina el pan de la presencia, o sea que nos revela a Cristo, y aquí tenemos una enseñanza poderosa si ponéis atención a lo que estamos viendo. La luz de Dios alumbra el pan de la presencia en el lugar santo, nos revela a Cristo, nos revela la verdad de la palabra, nos revela el sacrificio que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Todo eso está representado en los panes que estaban en esa mesa, iluminados por el candelabro. Pero una vez que pasamos del lugar santo al lugar santísimo, os daréis cuenta que en el lugar santísimo no había luz, estaba totalmente oscuro, no habían ventanas, totalmente cubierto el techo, las paredes, el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo
Como dijimos la última vez, era un velo que tenía por lo menos 4 pulgadas de espesor. 4 pulgadas son 10 centímetros, ¿ok? 10 centímetros de espesor, o sea que ahí no entraba nada de luz, estaba totalmente oscuro. Ahí solamente se manifestaba Dios una vez al año, que descendía su presencia en esa oscuridad y se sentaba sobre el lugar, el trono de misericordia, el arca del pacto. Y además de que no tenía luz porque no había candelabros, no había ventanas, el sumo sacerdote antes de entrar lo llenaba con humo del incensario. O sea que cogía brasas encendidas con incienso, lo metía en el incensario, llenaba esa habitación, ese habitáculo de humo, oscuridad y humo, las dos cosas. O sea que si usáis la imaginación, ¿a qué nos lleva eso? Nos lleva a una enseñanza profunda de que aunque en el lugar santo necesitamos la luz de Cristo, la luz de Dios, la luz del Evangelio, como quieras llamarlo, que nos ilumina y nos revela el pan, nos revela Cristo, nos revela la palabra, nos revela la propiciación, nos revela la salvación, nos revela todo lo que Cristo, lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Hay un momento en la vida del creyente, hay una etapa, hay un paso, no sé cómo decirlo, pero pensarlo un momento, cuando uno pasa y no estoy diciendo en ningún momento que no necesitamos la luz de Dios, no estoy diciendo que no necesitamos la revelación de la palabra representado en el pan de la presencia de Dios, sino que no estoy diciendo que no necesitamos eso. Lo que estoy diciendo es que hay un nivel, hay un lugar en la misma presencia de Dios donde todo aquello en lo cual dependemos para, en nuestra habilidad o en nuestro esfuerzo, entrar en la presencia de Dios, queda afuera. Y la presencia de Dios, gozar de la presencia de Dios, el gozar de la gloria de Dios, ¿ok? Vuelvo a repetir, no había luz en el lugar santísimo, todo oscuro. Dios habita, su presencia habita en densa oscuridad, dice 1 Reyes 8. Es un lugar de intimidad, es un lugar donde puedes entrar, donde debemos entrar como creyentes sin ninguna muleta, sin ningún... no sé cómo explicarlo. ¿Cuántas veces, por ejemplo, para que me entendéis, para facilitar la oración, para hacernos más fácil entrar en adoración o entrar en oración, en un tiempo de oración con Dios, ponemos música de fondo o ponemos adoración? Todo lo que estoy diciendo es bueno, es perfecto. ¿Cuántas veces hacemos eso? Pero hay un lugar en Dios donde el Dios que se oculta, porque hay un versículo en la Biblia, y no vamos a leerlo hoy porque se nos va el tiempo rápido, el Dios que se oculta se manifiesta a aquellos que han aprendido a través de la relación con Dios, a través de su experiencia con Dios, a través de someterse a Dios, a través de no depender de los demás. Y a eso me quiero referir cuando hablamos de esta oscuridad en el lugar santísimo, la gloria, la presencia de Dios. ¿Cuántas veces como creyentes dependemos de otros creyentes para acercarnos a Dios? Si estamos solos no somos capaces de acercarnos. ¿Alguien me está escuchando esta noche? Dependemos de la música, dependemos de un buen grupo de alabanza, dependemos de una buena predicación, dependemos de escalofríos, dependemos de unción, entre comillas, dependemos de los demás. Si no me reúno con otros, no puedo entrar. Y hay un momento en la madurez, en el crecimiento como cristianos, que tenemos que aprender a entrar en ese lugar donde no hay luz, donde no están los panes, donde solamente está la gloria de Dios, donde todo es oscuridad, pero la presencia de Dios está ahí, donde solamente puede entrar un hombre, el sumo sacerdote una vez al año, un hombre, tú y Dios, en un lugar donde no se ve lo que te rodea, donde no hay distracciones, donde no te distraen las cosas que tienes que hacer en casa, donde no te distrae el trabajo, no te distraen los problemas, donde no te distrae el diablo, donde no te distraen
qué sé yo, todo lo que nos rodea, las circunstancias, porque solamente estás tú y Dios. Es por eso que Dios le dice aquí a Salomón en 1 Reyes 8:12, habitaré en densa oscuridad. En el lugar santísimo no había luz. Ahora vamos a ver más ejemplos, porque no es un caso aislado, como he dicho. La Biblia dice bien claro que por boca de 2 o 3 testigos se establezca una realidad, una verdad. ¿Ok? No estoy hablando aquí no estoy estableciendo ninguna doctrina nueva. Estoy simplemente enseñando algo que lo leemos en la Biblia y nos llama la atención, porque quiero llegar a un punto final, hablando de la presencia de Dios. En Mateo, por ejemplo, hay muchos Mateo. La semana pasada, cuando hablé de que Dios habita en la densa oscuridad, os llevé a Marcos, ¿okay? Marcos y Mateo son paralelos. Y os dije, entonces os hice una pregunta, no sé quién se acuerda. Marcos 15 creo que es cuando Jesús es crucificado. Marcos 15, versículo 33. Ahora fijarse bien, porque hay muchos que cogen este versículo del Marcos y acordarse que estamos hablando de que Dios habita, su presencia se manifiesta y habita, Dios habita en la densa oscuridad. Muchos dicen, ¿cómo puede ser? Eso es herejía. ¿Cómo puede ser si Dios es luz? Dios creó el sol, Dios tal. Sin embargo, es un concepto bíblico que nos habla de madurez y relación con el Dios Todopoderoso. En Marcos 15, versículo 33, muchos usan este pasaje para contradecir lo que estoy diciendo yo ahora. Para decir, no puede ser, porque en Marcos dice, llegada la hora sexta. La hora sexta, si estáis tomando notas, eran las 12 del mediodía. Okay. Las 12 del mediodía es cuando el sol está más alto y más brillante, ¿no? Más fuerte. Llegada la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena, de las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde. De las 12 hasta las 3 de la tarde hubo oscuridad sobre toda la tierra. De las 12 a las 3 es cuando más brilla el sol, cuando más calor hace, cuando más brilla el sol, ¿sí o no? Ahora fijarse en el versículo 15, 34. Y en la hora novena, Jesús exclamó a gran voz, Eloi, Eloi, lema sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me dejaste? ¿Okay? Aquí hay un Eloi, Eloi, lema sabactani. Nadie sabe en qué idioma dijo Dios eso. Hay algunos que dicen que fue arameo, otros dicen que fue ¿qué otro idioma se hablaba en esos tiempos? Arameo, griego y no me acuerdo de otro, hay otro. No es ninguno de esos tres, ¿okay? Nadie sabe en qué idioma estaba diciendo esto, pero se traduce, Dios mío, ¿por qué me dejaste? Hay muchos que cuando se escuchan esta enseñanza sobre que Dios habita en la densa oscuridad, mencionan esto y dicen, no, aquí se manifestó la oscuridad porque Dios no puede estar presente en el pecado, donde hay pecado, y Cristo Jesús se hizo pecado por nosotros. Es verdad que Cristo Jesús se hizo pecado por nosotros, pero quiero que os fijáis bien, ¿cuándo fue la oscuridad? ¿Antes? ¿Entre medio de? ¿O después de que Jesús dijo Eloi, Eloi, lama sabactani? Si os dais cuenta, llegada a la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y en la hora novena, o sea que las tinieblas ya habían terminado, Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me dejaste? O sea que yo saco ahí la conclusión, para mí claro, de que no era Dios dándole las espaldas a Jesús, sino que era Dios manifestándose a su Hijo Jesús, compartiendo con él la gloria antes de morir por la humanidad. La gloria más grande, la manifestación, lo voy a decir de esta forma, la manifestación más grande de la gloria de Dios y de su amor por nosotros
Acordarse que cuando Moisés le dice a Dios, quiero ver tu gloria, y Moisés, Dios le contesta, le dice, no podrás ver mi rostro y seguir viviendo, pero te voy a enseñar mis espaldas. O sea que vio la gloria de Dios por las espaldas. Y mientras voy pasando delante de ti, voy a invocar mi nombre, le dice Dios a Moisés. ¿Y qué le invocó? Yo soy el Dios bueno. ¿Sí? Mi bondad. Y repitió los nombres de Dios, la grandeza de Dios. Yo soy Jehová, el Dios bueno, el Dios de misericordia, el que tiene misericordia del que quiero tener misericordia. Dios bueno, en la gloria de Dios, la bondad, el amor de Dios, la manifestación más grande que tenemos de la gloria de Dios es la cruz de Cristo Jesús. El apóstol Pablo dice, más bien me gloriaré en la cruz de Cristo, porque la cruz, por medio de la cruz de Cristo he muerto al mundo y el mundo ha muerto a mí. O sea que aquí vemos, si queréis confirmación de esto, 2 Corintios 5:19. Y yo sé que esto os va a costar un poco digerirlo, pero es un... Ok, vuelvo a repetir, tiene un propósito. No estoy diciendo esto por hacerme listo. 2 Corintios 5:19. Esto es... Y todo esto proviene de Dios, dice el versículo 18, quien nos reconcilió. Dios nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos confió el servicio o el ministerio de la reconciliación. Decirle a la gente que Dios no está enfadado con ellos. Decirle al pecador que Dios no está enfadado con ellos, que Dios ha reconciliado al mundo por medio de Cristo consigo mismo. Dios no está enfadado con el pecador. Dios no está enfadado con el hombre. Y eso es el evangelio que tenemos que predicarle a la gente. Y sigue el versículo 19. ¿Cuál es el ministerio de reconciliación? Fijarse bien, que Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus pecados, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Dónde estaba Cristo cuando estaba pasando esto? ¿Dónde estaba Cristo cuando estaba reconciliando al mundo consigo mismo? No tomando en cuenta los pecados, muriendo por el mundo y reconciliando al mundo con Dios. Estaba en la cruz del Calvario. ¿Dónde estaba Dios el Padre mientras Cristo estaba en la cruz, colgado en la cruz del Calvario? Estaba con Cristo. Yo habito en las densas tinieblas. Dios el Padre, imaginárselo un momento si es posible. Cristo Jesús colgado en la cruz, sufriendo por la humanidad. Dios el Padre desciende en las tinieblas. Está con Cristo diciendo, hijo mío, hijo amado, me estoy glorificando, estoy reconciliando al mundo. Y otras cosas más que no nos podemos imaginar. Ahora estoy usando mi imaginación limitada, porque no, ¿me entendéis o no? Pero yo me imagino a Dios el Padre y a Jesús diciendo, Padre, toma la copa que me mandaste tomar. Padre, he llevado los pecados de la humanidad sobre mi cuerpo. Padre, ya no hay enemistad entre el hombre y nosotros y Dios. He abierto el camino para que la gente pueda volver a ti. He vuelto en densa oscuridad. Cuando Dios volvió al cielo a la hora tercera, cuando Dios el Padre volvió al cielo a la hora tercera, la oscuridad desapareció. Y fue ahí cuando Jesús exclamó, Eloí, Eloí, ¿por qué me has abandonado? Y sopló, exhaló, entregó su espíritu y murió. Amén. No sé si alguien lo ve como yo. Pero en Lucas 9:30, tengo un montón de versículos más si queréis más, que no es el único, ¿ok? Como he dicho antes. Entonces, Lucas 9, vamos a leerlo rápidamente, Lucas 9:34. Y diciendo él estas cosas, se apareció una nube que los cubría con su sombra. Y al entrar ellos en la nube, sintieron temor. Y de dentro de la nube surgió una voz que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. ¿Okay? ¿Quién es el que dice esto? ¿Quién está en la nube? ¿Quién está en una nube densa? Hay otras versiones que dicen una nube densa.
Dios el Padre. Éxodo 20:21. Y el pueblo se mantuvo de pie a lo lejos mientras Moisés se acercaba a la densa nube. Y si buscáis en otras versiones seguro que pone otra cosa parecida o densa oscuridad. ¿Y quién estaba ahí en la densa nube? Aquí mismo el versículo lo dice, ahí estaba Elohim. ¿Quién es Elohim? Dios el Todopoderoso, en la densa nube. Deuteronomio 5:22. Estas palabras habló Dios a toda vuestra asamblea en el monte, en medio del fuego, de oscuridad, en medio del fuego. Dios habló al pueblo, Dios, voy a decirlo en otras palabras, Dios se manifestó al pueblo en medio del fuego, en oscuridad y tinieblas, en un torbellino y una potente voz, y no añadió más. Las escribió sobre 2 tablas de piedra y me las dio. Otra confirmación. Dios habló, Dios habitó en medio, Dios se manifestó a la asamblea en medio del fuego y de oscuridad. Okay. 4:11. Deuteronomio 4:11. El mismo, capítulo 4, versículo 11. Y os acercasteis para estar al pie del monte. Este es el monte Sinaí, donde Dios le dio la ley a Moisés. Y os acercasteis para estar al pie del monte mientras el monte ardía en fuego hasta los cielos, en densas nubes y tiniebla y torbellino. Y Dios habló de medio del fuego y de tal. Okay, otro más. Isaías 45:15. O sea que aquí vemos la manifestación de Dios. Okay, estoy mencionando este caso particular porque estamos estudiando precisamente cómo se manifiesta Dios. Vimos en un estudio, primer estudio, que Dios está presente, la presencia de Dios está, aunque no la vemos o no la sentimos. ¿Okay? Lo llamé ese día, me acuerdo que usé la palabra inconsciente, la presencia inconsciente de Dios. Después también se manifiesta de forma consciente, que podemos verlo, palparlo, sentirlo. Pero aquí tenemos otro caso de Dios manifestándose en las tinieblas. Y todo esto lo digo para que estemos alerta. Y lo voy a explicar en un momento, si puedo controlarme. En Isaías 45, versículo 15. En verdad tú eres el Dios que se esconde, el Elohim de Israel, el Salvador. El Dios que se esconde, el Dios que se oculta. ¿Okay? Aquellos que le buscan con todo su corazón lo hallarán. Aquellos que no lo buscan con todo su corazón, aunque sean creyentes y aunque Dios esté ahí, no lo van a hallar. Puede estar Dios presente. ¿Os acordáis de Sansón? Cuando vimos la historia de Sansón, la historia de Jacob que mencionamos en uno de los primeros estudios. Jacob se acostó, iba cargado de problemas, viviendo en temor, huyendo de su familia, huyendo de su padre, y se acostó en un campo ahí abierto, cogió una piedra, la puso de almohada y se durmió. Y mientras dormía tuvo un sueño, una visión, que vio una escalera, y cuando se despertó dijo: verdaderamente Dios está en este lugar y yo no lo sabía. Okay. Salomón, después de que Dalila le cortó el pelo, ayer dieron la película, ahora que digo de Samson, le cortó el pelo, él creyendo que Dios seguía con él. ¿Por qué él creía que seguía Dios con él? Porque no era inconsciente, él sabía que la presencia de Dios estaba ahí, pero no era algo que podía sentir. Y cuando se levantó se dio cuenta que la presencia de Dios había alejado. Y en ese sentido dice: tú eres el Dios que se esconde, el Elohim. La palabra Elohim quiere decir el Señor, ¿okay? El Todopoderoso, Dios. Vamos al Nuevo Testamento en Hebreos 12. Hebreos 12. No sé si os sirve de algo esto. Espero que sí. Hebreos 12, 18. Porque no os habéis acercado. Aquí está citando el escritor de Hebreos lo que hemos leído en
en Deuteronomio, en Éxodo. No os habéis acercado a un monte palpable que ardía en fuego, ni a la tiniebla, ni a denso nubarrón, ni a torbellino, ni al estrépito de la trompeta, ni al estruendo de las palabras, el cual los que oyeron rogaron que no se les hablara aún una palabra más, porque tenían miedo, temor. ¿Ok? Otra palabra clave, porque no soportaban lo que se le ordenaba desde la nube. Está hablando de la presencia de Dios. El pueblo, cuando Dios se manifestó en este fuego, en las tinieblas, en la densa nubarrón, y escucharon su voz, se llenaron de temor y de espanto. Y después en los Salmos tenemos un puñado más de versículos parecidos sobre esto. Vamos a ver algunos. Salmo 97, 2. Las nubes y densa oscuridad lo rodean, hablando de Dios. Jehová reina, empieza el Salmo diciendo, Dios reina, que la tierra se regocije, que se alegren las muchas islas. Las nubes y densa oscuridad lo rodean. La equidad y la justicia son el fundamento de su trono. Un fuego avanza delante de él, que abrasa a sus adversarios en derredor. Los relámpagos iluminan el orbe. La tierra mira y se estremece. Ok. Aquí tenéis un versículo para, si sois de aquellos que creéis que la tierra es plana, aquí tenéis un versículo para ver que no, que es un orbe. Un orbe es algo redondo, ¿no? Digo yo. Los relámpagos iluminan el orbe de la tierra, miran y se estremecen. El Salmo 139, versículo 12. Tampoco la oscuridad es oscura para ti, la noche resplandece como el día, lo mismo es la tiniebla que la luz. Aquí está hablando el salmista acerca de Dios. La oscuridad no es oscura para ti, la noche resplandece como el día, lo mismo para ti, oh Dios, lo mismo es la tiniebla que la luz. Okay, no estoy hablando aquí que Dios sea tinieblas, estamos viendo de que Dios habita, Dios se manifiesta, su presencia se hace visible, se hace manifiesta en las tinieblas. Okay. ¿Y por qué estamos viendo todo esto? Estamos viendo todo esto porque estamos hablando de la presencia de Dios. Y quiero terminar este estudio sobre la presencia de Dios haciéndoos ver que muchas veces nos, sobre todo si lo has vivido antes, si lo has vivido antes, experimentado antes, la diferente manifestación de Dios, es muy fácil, es muy fácil acostumbrarte a la manifestación de Dios. Os voy a dar un ejemplo. Si tú vas a una iglesia, yo tengo una amiga que es pastora, allá en Australia, una pastora, que la iglesia suya se conoce por la profecía, se mueve mucho la unción profética. Los líderes que hay ahí, los pastores, son 4 o 5 pastoras, profetizan y se mueven mucho en la profecía. Los miembros se mueven en la profecía, a tal punto que la última vez que me conecté con ella, que estaba viendo una conferencia que estaban dirigiendo, me di cuenta de que están tan acostumbrados a escuchar una palabra profética que la gente ni siquiera se inmuta. No sé si me entendéis o no. Un hombre se levantó y dio una palabra profética y yo creo que solamente 1 o 2 dijeron amén, los demás se quedaron ahí diciendo pues sí, muy bien, tal. Ese es el peligro que corremos cuando estamos hablando de la presencia de Dios, cuando estamos nos podemos correr el riesgo, el peligro de acostumbrarnos a la presencia de Dios o creer que Dios se va a manifestar siempre de la misma forma. Y es por eso que he mencionado esto de la oscuridad, porque Dios se manifiesta como Él quiere. Acordarse que Jesús le dijo a Nicodemo, necesitas nacer de nuevo, porque todo aquel que nace del Espíritu
espíritu es, y el que nace de la carne es carne, porque aquel que es nacido del Espíritu es como el Espíritu Santo, que es como el viento, que sopla y no sabes de dónde viene ni dónde va, pero ves el resultado, ves las hojas moverse, ves los barcos de vela navegar por el agua, ves la vela que se apaga, no sabes de dónde viene ni dónde va. Así es todo aquel que es lleno del Espíritu Santo, que no sabes de dónde viene ni dónde va. En otras palabras, la presencia y la manifestación de Dios puede ser de muchas diferentes formas, y no nos acostumbremos a una sola, ni juzguemos cuando vemos una manifestación del Espíritu Santo que de acuerdo a nuestro punto de vista no lo hemos visto antes, o no estamos acostumbrados a verla, a criticarla, a juzgarla y a rechazarla, porque corremos el riesgo de rechazar al Espíritu de Dios. Os voy a dar un ejemplo de la historia. ¿Os acordáis que en uno de los estudios hablé del avivamiento en Cambridge? ¿Okay? La colina de las cáñamos. Hubo un avivamiento. Y os acordaréis que dije que lo que más se enfatizó en ese avivamiento era la predicación. Habían 5, 6 o 7 predicadores predicando al mismo tiempo. La gente se reunía en el bosque y en los campos abiertos porque no había lugar en la iglesia, en el local. Y habían 5 o 6 predicadores, uno por aquí predicando, el otro por allá, por otro extremo, otro por este lado. La palabra, declarando la palabra, predicando la palabra, 5 o 6 predicadores predicando al mismo tiempo. Un poquito más adelante de ese avivamiento hubo otro que yo creo que lo conocéis más, que es el avivamiento de Wesley. ¿Sabéis quién fue Wesley? El metodista, ¿ok? El mover del espíritu, el avivamiento, de ahí nació el metodismo, y los pentecostales salieron más o menos de ahí, ¿ok? Es una historia larga. Muchos pastores en ese tiempo criticaron el avivamiento de Wesley. ¿A que no sabéis el por qué? Porque nadie predicaba. En el primer avivamiento, 5 o 6 predicadores, todos predicando al mismo tiempo. En el avivamiento de Wesley, la presencia de Dios se hizo tangible y se manifestaba no por la predicación. ¿Okay? No estoy diciendo que no hubiese predicación, habrían a lo mejor, pero muy pocas, muy puntualmente, porque lo que destacó en ese avivamiento de Wesley fue la alabanza y la canción, los cánticos. Muchos de los grandes himnos que, iba a decir cantamos, pero no se cantan himnos, que cantábamos, que cantaba yo cuando era joven, venían de Wesley, de su hermano, de ese avivamiento. El énfasis era en los himnos. La gente cantaba himnos, cantaban en el Espíritu, cantaban inspirados por Dios, cantaban la canción, la alabanza, era el fuerte. Se reunían y empezaba uno a cantar y otro a cantar en lenguas y otro himnos, y etcétera, etcétera. Muchos pastores criticaron el avivamiento de Wesley porque no había palabra, no había predicación. ¿Me entendéis lo que estoy diciendo? ¿Estaba la presencia de Dios en el avivamiento de Wesley tanto como en el otro? Sí, porque la historia, si queréis leerlo en el internet, la historia nos dice que más de 100,000, creo que fueron, personas nacieron de nuevo. Fue tan grande el avivamiento que los bares y los lugares de mala reputación, de mala vida, se cerraron porque no tenía clientes, nadie iba a los bares, y muchos otros ejemplos, confirmaciones de que el Espíritu Santo estaba moviéndose en los corazones de la gente. Ok, o sea que ahí tenéis un ejemplo de cómo se puede juzgar porque no estamos acostumbrados o estamos acostumbrados a ver otra cosa. Lo que pasa hoy en día es aún peor quizás, porque hoy en día, y mientras digo esto, buscar en 1 Reyes 19, hoy en día hay muchos, yo creo que la mayoría están totalmente a la defensiva, o juzgando y criticando, impidiendo y obstaculizando y prohibiendo cualquier manifestación de Dios, del Espíritu Santo.
A Whitefield le dijeron una vez, a Whitefield fue, sí, a otros, a Moody también. Le dijo una vez a alguien, Wesley, le dijo a Whitefield. Whitefield era del mismo tiempo, porque vivían, eran amigos. Era, pues eso, hay una palabra, pero no me acuerdo ahora. Contemporáneo. Era contemporáneo de Wesley. Era otro gran avivador de esa misma época. Whitefield, en sus reuniones habían manifestaciones del Espíritu Santo que se le ponían los pelos de punta a los metodistas, ¿okay? Se asustaban y salían corriendo de ahí. No voy a decir cuáles fueron esas manifestaciones, buscarlo en el internet. Entonces una vez Wesley le preguntó a su amigo Whitefield, su contemporáneo, le dijo, es que ¿por qué no controlas esas cosas? ¿Por qué no impides eso? ¿Por qué no controlas eso para que haya un poco de orden? Y Whitefield le respondió y le dijo, yo prefiero que la gente se manifieste como quiera, sabiendo de que Dios está obrando detrás de todo eso, a impedir el mover del Espíritu Santo y que la gente se vaya al infierno, los pecadores se vayan al infierno. Otro predicador lo dijo de otra forma, lo dijo, yo prefiero un poco de wildfire antes que ningún fire, ¿okay? En español sería, prefiero un fuego descontrolado, aunque yo sé, dijo el predicador, aunque yo sé que algunas de esas manifestaciones son de la carne, que la gente se está expresando en la carne, prefiero un fuego salvaje que arda con potencia antes de no tener ningún fuego. ¿Ok? En 1 Reyes 19, no sé si lo habéis encontrado. 1 Reyes 19, del versículo 11 en adelante. Yo creo que conocéis esta historia, lo habréis leído. Elías acaba de tener un gran avivamiento, no sé si lo habéis leído, ahí en el monte Carmelo. El pueblo de Dios se había alejado totalmente de Dios y estaban siguiendo dioses, adorando a dioses falsos, imágenes, y tenían sus sacerdotes falsos, 750 sacerdotes falsos que ofrecían a los hijos, a los dioses, los quemaban en el fuego. Era el dios del fuego precisamente. Ofrecían a sus hijos en el fuego, en los altares, adoraban a dioses falsos, se habían alejado totalmente de Dios. Y Elías llega un día y los desafía y les dice, le dice a los falsos, montar un altar, poner sobre ella un animal, un sacrificio, y invocar a vuestros dioses para que hagan caer fuego del cielo y consuman el altar. Yo haré lo mismo. El Dios que conteste con fuego, ese es el Dios verdadero. Ya sabéis la historia, se cortaban con cuchillos, gritaban, estuvieron el día entero, desde la mañana hasta la noche, clamando a su Dios. Elías burlándose de ellos, gritar más fuerte, a lo mejor está dormido, está echando la siesta, no se escucha, tal. No cayó fuego del cielo, y eso que se suponía que era el Dios del fuego. Después le toca el turno a Elías. Elías dice, llenar esto con agua, o sea que lo hizo aún más difícil. Cogió el animal, lo puso sobre el altar, la leña, la mojó, llenó todo con agua, lo mojó todo con agua y le pidió, Señor, manda fuego. El fuego cayó del cielo de parte de Dios, consumió el agua, consumió el altar, consumió las piedras, consumió el animal y consumió, dice la Biblia, que consumió hasta el polvo que había alrededor del altar. Y el pueblo entero se arrepintió y empezó a clamar a Dios y decir, el Señor Jehová es Dios, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Tuvo un gran avivamiento. Sin embargo, como suele pasar, y este es un aviso para todos los que nos movemos en lo sobrenatural, que casi siempre cuando Dios te usa, cuando Dios se manifiesta a través de tu vida,
para bendecir a alguien, para hacer algo, para manifestar su gloria. El día después es el más peligroso. El día después te levantas sin ganas, desánimo, y no viene de Dios, viene de Satanás para destruirte, para decirte ¿qué te crees tú? Y es el día más peligroso, es cuando más hay que orar, aunque no tengas ganas en ese momento, y más hay que buscar de Dios. A Elías le pasó esto. Salió corriendo de ahí después de tener una manifestación poderosa de la presencia de Dios, se escondió en una cueva. Y mientras estaba ahí escondido en la cueva, el versículo 11 dice, Dios le dice, sal fuera y ponte de pie en el monte delante del Señor, de Dios. Y aquí Dios pasaba. Ok, fijarse en las palabras que siguen. Y un grande y poderoso viento destrozaba las montañas y rompía las peñas delante de Dios. Pero Dios no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto. Después del terremoto hubo un fuego. ¿Os acordáis lo que hemos leído antes del Éxodo? ¿Os suena todo esto? ¿Cómo se manifestó Dios en el Éxodo? En medio del fuego, en medio del terremoto. El monte entero de Sinaí, dice ahí en Deuteronomio, temblaba. Dios se manifestó en un viento recio que destrozaba las piedras. ¿Sí o no? O sea que Elías, en cualquier momento, aquí, no sé si os imagináis, Elías confundido. Yo, por mi experiencia, hay un viento que destroza, un viento poderoso, grande y poderoso, que destroza las montañas y rompe las peñas. Dios debe estar ahí, porque en el Antiguo Testamento yo he leído los escritos del Pentateuco, pensaba Elías. Yo he leído la Biblia y en el Pentateuco Moisés habla de que Dios se manifestó en el viento, y el viento que destrozaba los montes y relámpagos y viento y tormentas. Sin embargo, mira, y dice la Biblia, Dios no estaba ahí. Después hubo un terremoto, lo mismo, pudo haber dicho lo mismo Elías. Aquí seguro que está Dios, porque en la palabra, en el Pentateuco dice que cuando Dios se manifestó a Moisés hubo un terremoto y sacudió el monte entero y la gente tenía miedo de acercarse, pero Dios no estaba ahí. Después un fuego en el monte Sinaí. He leído en el Pentateuco, dice Elías, Dios dice bien claro, lo hemos leído antes, que Dios se manifestó en el fuego. Sin embargo salió y miró. Seguro que esto es la presencia de Dios, porque yo estoy acostumbrado a esto. Lo he leído en la Biblia. Estoy acostumbrado al terremoto, estoy acostumbrado al viento fuerte, recio, estoy acostumbrado al fuego. Sin embargo, Dios no estaba ahí. Y después del fuego hubo un susurro apacible y delicado. Y al oír esto, Elías cubrió su rostro con su manto y salió, y estuvo de pie a la entrada de la cueva. Y aquí vino una voz de Dios y le preguntó, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Por qué estás escondido? ¿Os dais cuenta de lo que vamos a leer? Fue una manifestación inesperada, un silbido, un susurro. En algunas versiones dice un viento suave y apacible, delicado. Y ahí estaba Dios. Lo que quiero decir con todo esto es que es muy fácil perderse la manifestación, la presencia de Dios, por estar acostumbrados o porque se me han manifestado de una forma que no está en la Biblia. ¿Cuántas veces has escuchado tú a un predicador decir, es que esa manifestación no es Dios porque no está en la Biblia? Cuando Elías tuvo este encuentro con Dios, ¿ponía en la Biblia algo de un susurro apacible y delicado? ¿Ponía algo de terremoto? Sí. ¿Ponía algo de fuego? Sí. ¿Ponía algo de viento impetuoso, recio, que destruía las rocas, las peñas? Sí. ¿Ponía algo de viento? Elías pudo haber salido y haber dicho, te reprendo, Satanás, me estás mintiendo, me estás tratando de engañar. Dios no se manifiesta en un susurro apacible y delicado. Sin embargo, aquí vemos que en ese
susurro apacible y delicado, estaba la presencia de Dios. Amén. ¿Por qué quiero decir esto? Para terminar. Porque Dios se va a manifestar en tu vida. Dios se va a manifestar donde haya 2 o 3 reunidos en su nombre. Y muchas veces lo va a hacer de tal forma que tú no te vas a dar cuenta. Ahora, lo que sí tienes que juzgar no es la manifestación en sí, sino el resultado. ¿Qué pasó aquí cuando Dios le habló a Elías? Si leéis el capítulo entero, que no vamos a leerlo ahora, porque quiero terminar con este tema, pero veréis que hubo una transferencia de poder. Dios le dijo a Elías: ve y llama a Eliseo y úngelo para el ministerio. Ve y unge como rey de Israel a este. Ve y unge como rey de Judá a este otro. Ve y prepáralos porque vengo a buscarte. ¿Okay? Después fue en el torbellino a la presencia de Dios. El resultado. En casi todos los casos, y esto es para aquellos que tenéis miedo de la manifestación de Dios, y para aquellos que a lo mejor no lo han vivido nunca, o para aquellos que estáis en contra de las manifestaciones de Dios. Acordarse que en la Biblia, casi siempre estudiando este tema, me he dado cuenta de varias cosas. Una de ellas, la que acabamos de ver: Dios se manifiesta como Él quiere. Segundo punto, casi siempre cuando Dios se manifiesta, tiene que haber un efecto en nosotros, tiene que haber un choque de poderes, tiene que haber y casi siempre es temor. Casi siempre digo, porque Dios, vuelvo a repetir, hace lo que quiere. Pero podéis ver en Proverbios, no vamos a leerlo porque nos queda poco, pero Proverbios 29, Proverbios 1, Proverbios 9, Hechos 2, Hechos 5, Hechos 5:5, Hechos 5:11 y un montón de ejemplos más. En Apocalipsis, cuando Dios se manifiesta a Juan, en la isla de Patmos, en el camino a Damasco, cuando Dios se le revela a Saulo. ¿Cuál es la palabra que predomina en todas esas experiencias? En el Antiguo Testamento, cuando Dios se le revela a Daniel, a Ezequiel, a Isaías, a María, ¿cuál es la palabra que debería llamarte la atención? Se presenta: y vi yo la gloria de Dios y me caí como muerto a sus pies. Y escuché una voz que me dijo: no temas. Soy yo. El temor. Lo contrario a eso, ¿cómo se manifiesta Satanás? Segunda Corintios 11. Espero que esté sacudiendo vuestra zona de seguridad, porque de eso se trata. Queremos ver la gloria de Dios, no seamos de aquellos que la estorban. 2 Corintios 11:14. ¿Cómo se manifiesta el diablo? Y no es de extrañar, dice el apóstol Pablo, porque el mismo Satanás se manifiesta, o como dice la Biblia de las Américas, se disfraza de ángel de luz. ¿Alguien entiende por dónde voy? No nos confundamos. Y no estoy diciendo aquí que Dios imparte temor tal con miedo, no. El temor del cual habla aquí es reverencia. Y cuando Jesús le dice a Pedro: tira la red al otro lado del barco, y cuando sacaron la red, no habían pescado toda la noche, sacaron la red y estaba llena de peces, tan llena que se rompían las redes y no podían subirlo a los barcos porque se hundían del peso. Y Pedro se dio cuenta: es Jesús, es el Mesías. ¿Qué le contestó? Le dijo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre
pecador, convicción de pecado, temor y reverencia, debilidad física. ¿Te has preguntado a veces por qué hay gente que se cae bajo el poder de Dios? Cuando tienes un encuentro con la presencia de Dios verdadero, la debilidad del cuerpo físico, el temor, reverencia. O sea que, ¿qué quiero decir con eso? Y acordarse que estoy hablando en términos generales. Si viene alguien a tu iglesia, viene alguien a tu casa, viene alguien y te dice, ayer yo estaba en mi casa haciendo esto y esto y esto, y vi en una visión unos angelitos tocando arpas con flores y rosas y luces, y yo tendría mucho cuidado. Nadie me está entendiendo. Y estaba yo en mi casa tomándome el té y entró un resplandor grande y un ángel tal. Ok, yo no estoy diciendo que no, estoy diciendo ten cuidado, porque Satanás se manifiesta como ángel de luz, mientras que Dios, como estamos viendo, es el soberano creador del cielo, de la tierra, y muchas veces se manifiesta en intensa oscuridad. Y cuando se manifiesta pasa a sentir convicción de pecado. Hombre pecador, lo primero que dijeron de Ezequiel, Isaías, Daniel no me acuerdo si dijo esto o no, pero Pablo sí lo dijo, Ezequiel lo dijo, Isaías lo dijo. Soy hombre pecador, estoy convencido de pecado. Y el ángel cogió con unas tenazas un carbón encendido, lo puso en mi boca, dice Isaías, y me dijo, ya no puedes decir que eres hombre de labios inmundos, porque tus labios han sido purificados. La tercera cosa que he aprendido acerca de la presencia de Dios, cuando Dios, sobre todo Cristo Jesús, se manifiesta, es que siempre lo va a hacer de una forma que te va a ofender. Va a tratar de ofenderte, porque quiere saber lo que hay en tu corazón, quiere saber cómo respondes a su presencia, cómo respondes a su tratar. Y la Biblia está llena de ejemplos también como estos. Por ejemplo, cuando se le presenta a la mujer samaritana, la mujer samaritana se ofendió. ¿Quién eres tú? ¿Es que no sabes que soy samaritana? En primer lugar era samaritana. Voy a haber sido samaritano. Da igual, porque los judíos tenían prohibido hablar con los samaritanos. Tenían sus problemas ahí de dónde había que adorar a Dios. Pero lo peor de eso no es que era samaritana o samaritano, sino que era mujer. Y un rabino y un judío no podían hablar con las mujeres. Y estoy hablando de los judíos. Esta mañana veía precisamente un documental sobre Israel. Y había una pareja ahí recién casados. Y le preguntó el reportero, ¿cómo fue vuestro cortejo? Y la chica responde, hasta que no nos casamos, no pudimos tocarnos la mano ni darnos la mano. Y después de casarnos, nos dejaron entrar en una habitación cerrada para darnos el primer beso. Dios, madre mía, qué diferencia. Los judíos con las mujeres tienen ese. En otro caso, los leprosos. Un leproso en los tiempos de Cristo Jesús, en los tiempos judíos, el leproso tenía que ir siempre gritando. Iba por la calle y tenía que ir gritando, leproso, 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 soy leproso, o tocando unas campanas. ¿Para qué? Para que la gente se apartaran de él. Cristo Jesús vino y delante de toda la multitud, ¿qué hace? Con intención de ofender, es y tocar al leproso y sanarlo. Ok, 10 de ellos, y en otros casos 1. Los judíos tenían problemas con comer con los recaudadores de impuestos y con los pecadores. ¿Qué hace Cristo Jesús? Se manifiesta.
El Leví, que era un recaudador de impuestos, y le dice, ven a cenar a mi casa. Jesús le dice, sí, vamos, cenando en su casa. Otra ofensa, mientras está sentado a la mesa cenando, viene una mujer de mala reputación y le lava los pies. En otra ocasión, hay una mujer gentil. Los judíos y los gentiles no se hablaban. Le dice Jesús, mi hija está endemoniada, por favor ven y trae libertad. Y Jesús, ¿qué le contesta? ¿Cómo reaccionarías tú si Jesús te dice, no es lícito darle el pan de los hijos a los perros? Entonces, en una palabra le estaba llamando perro. Ofensa. ¿Cómo habrías respondido tú? Falta de respeto. Ya no voy a seguirle. Me voy a cambiar de iglesia. Ya no sigo a este Dios. ¿Dónde está el amor de Dios? Sin embargo, la mujer que contestó, la mujer dijo, sí Señor, pero aún los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus señores al suelo. Jesús dijo, no he visto fe tan grande como esta. Por tu fe, tu hija está libre. ¿Os dais cuenta? Ofensa, ofensa, ofensa. Y hay un montón más. Podéis leer el Nuevo Testamento. Los discípulos iban en barca una vez y había una tormenta, estaban solos, Jesús no estaba con ellos, se había quedado a orar en el monte a la otra orilla. Y en medio de la tormenta ven uno que viene del frente andando sobre el agua, y todos se llenaron de temor y dijeron, es un fantasma, es un fantasma. Y lo que más me llama la atención no es que creyeran que era un fantasma, sino cómo respondió Jesús. O Jesús no dijo, no, soy yo tal, dejadme subir, voy a subir. No, la idea de que Jesús hizo como que iba a pasar de largo. En otras palabras, decirle, mira, ahí estás, os he enseñado. No es la primera vez que me habéis visto calmar una tormenta. Ahí os quedáis. Sin embargo, los discípulos le dijeron, sube tal, y subió. ¿Os dais cuenta de lo que estoy diciendo? Temor, ofensa y el ángel de luz. Entonces, lo que quiero decir con todo esto, Isaías 55. Os recomiendo que leáis Isaías 55 esta noche. Es un capítulo poderoso, precioso. Isaías 55. Aquí está hablando Dios y le dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Dios. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Ok. A propósito, para aquellos que están diciendo, hey, esto es una buena, mira, aquí confirma lo que yo pienso, de que Dios hace lo que quiere y nosotros no pensamos como Él. Esto es antiguo pacto. En el nuevo pacto que dice, porque vosotros, ¿quién conoce los pensamientos del hombre si no es el espíritu del hombre que está en él? ¿Y quién conoce los pensamientos de Dios sino el espíritu de Dios? Mas vosotros, dice Pablo, tenéis la mente de Cristo. O sea que en el nuevo pacto podemos conocer los pensamientos de Dios y sus caminos. Pero aparte de eso, aquí lo que nos está hablando de que Dios es soberano, de que Dios se manifiesta como Él quiere. Dios a veces trata de ofenderte para conocer la actitud que hay en tu corazón, a ver cómo reaccionas. El capítulo entero es poderoso, leerlo esta noche. Fijarse en el versículo 11, por ejemplo, es increíble. Dice, así será mi palabra, así es mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y cumplirá aquello para lo cual la envió. Con alegría saldréis y en paz seréis conducidos. Los montes y los collados. ¿Os suena a algo esto? Aquí tenemos otro estudio, ya son las 8:15. Con alegría saldréis en paz. Seréis conducidos. Los montes y los collados prorrumpirán en cánticos de júbilo delante de vosotros. Y todos los árboles del campo os aplaudirán cuando os vean salir.
por la calle. En lugar de zarza crecerán cipreses. No sé si os suena esto a Corintios, donde el apóstol... A Corintios no. Sí, Gálatas, no me acuerdo. Donde Pablo dice, porque la creación misma gime a una con vosotros, esperando la manifestación de los hijos de Dios. Y aquí está profetizado. Los montes y los collados prorrumpirán en cánticos y los árboles os aplaudirán cuando vean la manifestación. Los hijos maduros de Dios andando en el dominio, en el poder, en la autoridad de la cabeza del cuerpo que es Cristo. Amén. Lo que quiero decir con todo esto, para resumir y terminar, es que busquemos su presencia. Anhelemos su presencia. Aquel que lo busca lo hallará. Busquemos su presencia. Hagamos esta oración a Dios. Señor, yo quiero ver tu presencia. Yo quiero que tu presencia sea real en mi vida. Y no me importa cómo lo hagas. Dile eso al Señor. Si te quieres manifestar en fuego, fuego. Si quieres manifestar en viento recio, viento recio. Si te quieres manifestar en un susurro apacible, bien. Pero quiero ver tu gloria.